el programa sigue siendo el mismo y los datos pueden ir variando. Por eso decimos que un proceso es algo temporal, algo dinámico que va cambiando. Para reconocer un proceso tenemos distintos elementos. Lo primero que vamos a definir como elemento de un proceso es el identificador, lo que llamamos el PID, Process ID. Es único. Siempre el identificador es único. No puede haber dos procesos con el mismo identificador. ¿Se puede repetir el número de identificador? Sí, pero en distintos momentos. Es decir, ahora estoy ejecutando un proceso que tiene un PID 58, un número. Ese proceso ejecuta, termina de ejecutar, entrega su salida y muere, desaparece, porque ya terminó de ejecutar. Entonces ese PID 58 se libera y puede usarlo otro proceso. Por eso decimos que el identificador es único, pero se puede repetir en distintas situaciones. Es decir, que en distintos momentos puedo usar el mismo PID, nada más que no en el mismo momento en que esté ejecutando. El estado es normalmente en ejecución. Todo proceso, para existir, debe estar en ejecución. Pero vamos a ver que hay más estados. Nosotros decimos que el estado en ejecución es el más comúnmente conocido. Pero vamos a ver que hay distintos estados. También tiene prioridades. Un proceso va a tener un nivel de prioridad relativo al resto de los procesos. Esa prioridad va a determinar la importancia que tiene. No es lo mismo un proceso de usuario que un proceso de sistema. No es lo mismo el usuario administrador que lanza un proceso que el usuario común que lanza el mismo proceso. De acuerdo a ciertos criterios, cada proceso cuando son ejecutados o lanzados para ser ejecutados, tienen distintas prioridades, distintos niveles. Serían algo así como jerarquías. El contador de programa es la dirección de la siguiente instrucción del programa que se ejecutará. El contador de programa es un registro que guarda esa dirección. Y los punteros a memoria incluyen los punteros al código del programa. Es decir, yo tengo punteros o datos que incluyen dónde están los datos asociados de ese proceso, en qué lugar de la memoria está ubicado ese código, en qué lugar de la memoria está ubicado los datos que yo le cargo, para que vayan leyéndose esos bloques de memoria y que vayan siendo procesados. Cualquier bloque de memoria puede ser compartido con otros procesos. Por eso los punteros a memoria son tan importantes de definir y ya vamos a ver cuáles son las particularidades que hay que tener al usar la memoria. Entonces, elementos de un proceso están dados en lo que se llama en un PCB. El PCB es Process Control Block. PCB. Bloque de control de procesos. Dentro de ese bloque de control de procesos está el identificador, está guardado el estado, está guardado la prioridad, el contador de programa y los punteros a la memoria para decir a dónde está ubicado el programa y todos los datos en los bloques de memoria. Cuando digo bloques de memoria, no estoy refiriéndome a bloques de disco, ¿sí? Un error común que cometen los alumnos es decir memoria a las porciones de disco. La memoria es, y ahí van los puntos suspensivos y ustedes responden, la memoria Se es refiere a la RAM. la RAM.
¿Se acuerdan que yo siempre les digo? Bueno, esta mañana mi ayudante les dijo bloques de memoria y estaba hablando de bloques de disco. Un error que no puede cometer un alumno cuando va a rendir un examen. La memoria es RAM, los bloques de disco es almacenamiento permanente, ¿sí? En cambio, la RAM es temporal, dura lo que dura la ejecución o lo que dura la máquina prendida, pero cuando la máquina se apaga se pierde todo. Hay punteros también a disco, pero ya lo vimos porque estuvimos hablando de todo eso del file system. Pero también hay punteros a memoria, es decir, que diga en la memoria se particiona, se divide en pequeños bloques también, y yo tengo que tener punteros que me indiquen si es la primera dirección de memoria, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, y etcétera. Así como apunto a bloques de disco, también puedo apuntar a bloques de memoria. Bien, otros elementos del PCB, Process Control Block. Datos de contexto. Son los datos que están presentes en el registro del procesador cuando el proceso está corriendo. Esto es una aclaración. El registro del procesador se refiere los registros, perdón, del procesador se refiere en el procesador, en el micro, nosotros tenemos ciertos registros que guardan, en el momento que se está ejecutando cualquier proceso, guardan datos. Esos datos tienen que estar allí porque justamente el procesador está ejecutando y los necesita para accederlos, procesarlos, modificarlos y luego guardarlos nuevamente o solamente leerlos. Pero necesito que estén en el procesador. Para que el procesador los pueda usar, se guardan en este PCB, que se llaman datos de contexto. Si el proceso se ejecuta y en algún momento se detiene esa ejecución, se guarda todo lo que se estaba ejecutando hasta ese momento en el PCB, hasta que el procesador vuelve a leer esos datos y los vuelve a procesar. Cuando termina de procesar, guarda de nuevo los datos en los datos de contexto. Es decir, que yo tengo en ese PCB toda la información del proceso. Cuando el procesador hace operaciones de entrada-salida, operaciones de cálculo, operaciones de lectura, escritura, lo que sea, las hace en el procesador y cuando termina de procesar, almacena eso en los datos de contexto, para que luego, si ese proceso es desatendido por el procesador, no se pierdan, porque los tiene que sacar del procesador para poder cargar nuevos datos. Cuando el procesador vuelve a tomar ese proceso nuevamente para continuar ejecutando, lee los datos de contexto y actualiza todos sus registros para el nuevo proceso que cargó, o para el viejo proceso que cargó, porque lo cargó nuevamente. La información de estado de entrada-salida son toda la información de los dispositivos de entrada-salida, todas las peticiones de lectura de bloques de disco, peticiones de acceso a dispositivos de entrada-salida, por ejemplo, pendrive, cintas, discos externos, etcétera, que están asignados al proceso que se está ejecutando. Una lista de los procesos, una lista de los ficheros en uso es la información de entrada-salida. Si yo tengo un proceso que está accediendo a distintos archivos, esos archivos y la ubicación de los archivos y los bloques de ese archivo están guardados en esa información de estado de entrada-salida. Si solicité alguna lectura que no se realizó, se guarda. Si la lectura ya se realizó y traje datos, los guardo en la información de entrada-salida. Y luego también, por último, hay información de auditoría.
es decir, que permite calcular tiempos de procesador que se usó, tiempos de reloj utilizados, también guarda límites de tiempo de uso, registros contables como quién está ejecutando, qué nivel de permisos tiene la ejecución, es decir, todo lo que tenga que ver con auditoría o accounting. ¿Se acuerdan que hablamos de accounting, que eran todo lo que sea para control? Bueno, toda esa información también se guarda en el PCB. Es decir, que el PCB es una tabla o una estructura que tiene muchísima información, toda referida a la ejecución de un proceso en particular. Hay una tabla de PCB por cada proceso que se está ejecutando. Y por cada proceso yo tengo que tener la información de auditoría, el estado de entrada-salida, es decir, sobre los dispositivos o los archivos a los que accede, los datos de contexto de cómo va guardando la información a medida que va ejecutando, vuelvo para atrás, el identificador obviamente, el estado, si está ejecutando o si está en otro estado, las prioridades, el contador de programa que va cambiando constantemente mientras voy ejecutando porque va direccionando a la próxima instrucción, los punteros a memoria, porque tiene que saber a dónde está ubicado cada uno de los datos y cada uno de los códigos del programa que estoy ejecutando. Es decir, que hay mucha información en este PCB. ¿Queda claro? Es bastante abstracto, ¿sí? Vamos a seguir profundizando sobre esto, pero hasta ahora, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. Si no hay preguntas, ahora que hay un chat que dice algo, sería en la caché, uy, medio tarde la respuesta mía. Lucas, ¿a qué te referías con sería en la caché? No, no, la consulta era cuando se hablaba de los datos del contexto, sería que tenía acceso a la caché, porque el almacenamiento de los registros del procesador sería en la Claro, caché, sí, ¿no? sí, sí. En realidad la caché se usa de otra forma, pero te voy a dejar con esa idea por ahora. Más adelante vamos a ver qué realmente se guarda en la caché y qué no. ¿Sí? Bien, Pero gracias. podrías asociarlo con eso. Bien, avanzamos un poquito más. Bien, esto sería una estructura gráfica del Process Control Block o bloque de control de procesos. Identificador, estado, prioridad, contador de programa, punteros de memoria, datos de contexto, información de estado de entrada-salida, información de auditoría y mucho más. Por eso son los puntos suspensivos. Mencionamos los más importantes. Bien, para entrar a entender el tema de conceptos de proceso, vamos a retomar el concepto de multiprogramación. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era multiprogramación? Era realizar más procesos en los espacios de tiempo en el que otro proceso realizaba algo. No sé si se entendió. Exactamente. La idea es, ese es el objetivo, ¿sí? Mantener ocupado el procesador el mayor tiempo posible, de manera que cuando estoy ejecutando un proceso y ese proceso, por ejemplo, necesita acceder a datos en disco, el procesador deja de trabajar porque le deriva el trabajo para que vaya al disco a buscar la información. Entonces, en ese momento que se está buscando información en disco o algún dispositivo de almacenamiento o algún dispositivo de entrada-salida, el procesador no está ejecutando porque está esperando el dato. Entonces, de esa manera, lo que hace el sistema es decirle al procesador que guarde todo en el bloque de control y que atienda a otro proceso mientras el primer proceso está buscando información. De esa manera, el procesador se mantiene ocupado entre dos o más procesos que están buscando información. Entonces, cuando uno está ocupado haciendo esa búsqueda, el procesador carga un nuevo proceso para continuar ejecutando. A los efectos nuestros de los ojos de usuarios comunes, nos parece que hay dos o tres procesos ejecutando al mismo tiempo, porque no nos damos cuenta que hace todo tan rápido que parece que hiciera todo al mismo tiempo.
Pero en realidad está haciendo uno, deja de ejecutar uno, pasa a ejecutar el otro, y así va alternando entre los distintos procesos. Siempre que hablamos de multiprogramación, nos referimos a que en un procesador hay más de un proceso ejecutando al mismo tiempo. Pero ese al mismo tiempo no implica que sea simultáneamente real, sino que sea una simultaneidad simulada. Parece que fuera simultáneo, pero no. Le doy un poquito de tiempo a uno, un poquito de tiempo a otro, vuelvo al primero, le doy un poquito de tiempo al segundo, voy a un tercero, vuelvo al primero, voy al segundo, y voy alternando. Tan rápidamente alterno que no me doy cuenta. Pero eso sería sobre un solo procesador, ¿sí? Eso quedó claro desde un principio, ¿no? Cuando vimos la parte de los primeros conceptos. Pero tenemos esto que se da de multiprogramación, se usó mucho a partir del tiempo compartido, es decir, brindar soporte a gran cantidad de usuarios en forma simultánea. Teníamos servidores grandes que varios usuarios pueden acceder al mismo tiempo y que todos me van pidiendo algún tipo de tarea, de algún tipo de ejecución, de procesamiento. Entonces, la multiprogramación es lo que mejor resultado dio porque mientras algunos procesos estaban buscando datos, el procesador dejaba de lado ese primer proceso y se abocaba a ejecutar un segundo proceso o un tercer proceso. A eso llamamos multiprogramación, siempre y cuando teniendo en cuenta un solo procesador. Ahora, si nosotros tenemos dos procesadores, allí tenemos una simultaneidad real, porque al tener dos procesadores podemos ejecutar dos procesos simultáneos, ¿sí? Pero a la vez también podemos tener multiprogramación en esos dos procesadores. Entonces, vamos a tener dos procesos simultáneos, pero quizás estamos ejecutando 4 procesos en uno y 4 procesos en otro, por ejemplo. Eso tiene que quedar claro entre la diferencia entre multiprogramación y la diferencia entre multiprocesamiento. Podemos tener multiprocesamiento porque tenemos dos o más procesadores y podemos tener a la vez multiprogramación. En cada uno de los procesadores, alternar rápidamente de manera que no se note que estamos alternando, sino que parezca que están ejecutando al mismo tiempo. ¿Se entiende eso? Multiprogramación y multiprocesamiento. Claro, multiprocesamiento sería cuando hay dos procesadores O más. y ahí asiste simultaneidad real o algo así dijo. Perdón, no te escuché la última parte. Que hay simultaneidad real. Esa es una simultaneidad real. Con el multiprocesamiento de multiprocesadores, significa que yo voy a tener dos núcleos, dos procesadores, 4 núcleos, 8 procesadores, más de uno. Cuando tengo más de uno, al mismo tiempo, cada procesador hace su trabajo. Pero a la vez puedo tener multiprogramación en cada uno de esos procesadores. Eso significa que voy a ir alternando rápidamente en un procesador y ahí tengo multiprogramación. En el otro procesador alterno rápidamente y también tengo multiprogramación. Son dos conceptos diferentes que no son mutuamente excluyentes. Yo puedo tener las dos cosas al mismo tiempo, tener varios procesadores y tener multiprogramación en cada uno de ellos. Lo que sí tiene que quedar claro es que cuando hablamos de multiprogramación, estamos hablando de que en un procesador se multiprograma. Puedo tener un solo procesador
y trabajar con multiprogramación. Si ya tengo más de 2 procesadores, ya tengo multiprocesamiento. Pero a la vez también, en esos múltiples procesadores, puedo tener multiprogramación. Son dos conceptos que se complementan, no son mutuamente excluyentes. ¿Sí? No quedó claro. Sí, yo por lo menos entendí. Eso. Perfecto. Bien. ¿Eras vos? No, era vos, Brian, el que habías preguntado, por eso quería tu ok. Bien. Transacciones en tiempo real. Son las transacciones que nosotros conocemos normalmente, son las consultas o actualizaciones a base de datos en el momento. ¿Sí? Son conceptos generales que estamos recordando para entender cuando empiece a hablar de cosas que nombre, yo tiempo compartido, que transacciones en tiempo real, multiprogramación, son conceptos que yo tengo que tener claro, yo y ustedes obviamente, para cuando yo hable, ¿sí? Cuando explique algo. Bien, vamos a ver cómo se ejecutan los procesos, cómo se da la ejecución de procesos. Imaginemos que tenemos el proceso A, el proceso C y el proceso B. Estos procesos pueden ser el A y el C, por ejemplo, porque se dibujaron muy parecidos en la estructura física, ¿sí? Fíjense que son rectangulitos, pueden ser el mismo proceso por distintos usuarios. Por ejemplo, una consulta de las notas. Entran con su clave, entran a la opción de la materia y ven la nota que sacaron. El proceso A es del alumno, a ver, el alumno puede ser Benjamín, y el proceso C es de Luciano, ¿sí? Los dos hacen lo mismo, es el mismo código, pero los datos son diferentes, porque los datos de Benjamín, de Brian Benjamín, son el número de legajo ta, con un apellido ta, con un nombre ta, y Luciano tiene otro apellido, otro nombre y otro número de legajo. Allí ya tenemos dos procesos que son diferentes, a pesar de que comparten el mismo código. Ahí estamos viendo que un proceso y un programa no es lo mismo. El código es el programa. El proceso es el entorno de ejecución del programa junto con los datos que ingreso y cosas más que voy a ir agregando en el trayecto. ¿Estamos hasta allí? El Sí, profe. proceso B, sí, sí te escucho. No, diga que sí, profe. Perdón, gracias, Lautaro. El proceso B está dibujado un poquito más grande, ¿sí? Entonces significa que debe tener o más código o ocupa más espacio en la memoria. No importa. A los efectos nuestros, sabemos que estos dos procesos tienen el mismo código. Este proceso no tiene el mismo código. Es otro proceso, de otra cosa, otro programa. Bien. En la memoria RAM, estos procesos van a estar alojados en un espacio de memoria asignado para ellos. Cuando yo ejecuto el doble clic al programa, le ejecuto un doble clic, automáticamente empieza a ejecutar el proceso, donde carga el código, se lo coloca en la memoria y el sistema operativo lo que hace es buscar a dónde colocarlo en la memoria. ¿Sí? Donde encuentra un espacio libre, lo coloca. Es como si lo guardara en disco, pero nada más que es en memoria. ¿Por qué lo tiene que tener en memoria? Porque si no lo tiene en memoria, el microprocesador no puede acceder para ejecutarlo.
El micro no accede a disco, el micro accede a memoria. Hay procesos que guardan de memoria a disco o de disco a memoria, pero el microprocesador no accede al disco directamente. Siempre lee la memoria. Por eso es que tienen que estar guardados los procesos en la memoria. Fíjense que tengo el proceso A, el proceso B y el proceso C. Pero también tengo un proceso acá en amarillito que se llama planificador. Porque en la memoria voy a tener todos los procesos que están ejecutando, perdón. Y el sistema operativo es un proceso que está ejecutando. Yo, para considerarlo un proceso en ejecución, tengo que tener un código. Ese planificador que aparece acá es una parte del sistema operativo que se dedica a decir a quién le toca el turno de ejecutar. Si al proceso A, al B o al C. El que decide es este, que se llama planificador. Ese planificador es uno de los programas del sistema operativo. Y como está en memoria, yo ya sé que está ejecutando. Entonces paso a ser de programa, paso a ser proceso. Y adentro de él va a tener la A, la B y la C, y va a saber que tiene que alternar cada tanto entre la A, la B y la C. Él decide que primero le toca el turno a la A, al proceso A, después le toca el turno al proceso B y después el proceso C. O no, o en otro orden. Pero él es el que guarda esos datos y le dice, ahora te toca a vos, ahora te toca a vos o ahora te toca a vos. ¿Estamos hasta allí? ¿Qué significa esto? Que el sistema operativo también es un proceso y también tiene que administrarse y ocupa espacio en la memoria. Entonces, ¿cómo sería el orden de ejecución de estos procesos? Supongamos que el orden va a ser ABC. En la ejecución real, ¿cómo sería el orden de ejecución? A alguien que se le ocurra. ¿A nadie se le ocurre? El planificador, de ahí los procesos del sistema No escuché, operativo no y escuché, no los escuché, no escuché. procesos. Que primero sería el planificador, de ahí el sistema operativo, los procesos del sistema operativo y de ahí los procesos que no son del sistema operativo. Bien, planificador, proceso A, planificador, proceso B, planificador, proceso C. Así sería el orden, porque el planificador le da el turno al proceso A. Ah, El proceso A corta. ¿Quién corta? El planificador. Le dice, basta, hasta acá llegaste, ahora me toca a mí. Bien, ejecuto yo y ahora digo que le toca al proceso B. Le cede el turno al proceso B. Proceso B ejecuta. Cuando el planificador ve que se le pasó el tiempo, dice, basta, hasta acá llegaste. Ahora le toca a C. Entonces, cada vez que voy ejecutando un proceso, siempre en el medio voy a tener el planificador que está diciéndole, hasta acá te toca. Se te acabó el tiempo. Así funciona el sistema operativo. Cuando hablamos de la memoria y los procesos que ocupan espacio en la memoria, hablamos de la traza de los procesos. La traza de los procesos es el conjunto de direcciones en donde son guardados los procesos. Supongamos que este es el proceso ABC, planificador, y ese proceso A va a tener instrucciones. Leer, guardar, sumar, restar, asociar datos, contar, acumular, datos de bajo nivel, ¿sí? Perdón, instrucciones de bajo nivel. Y cada instrucción va a ser guardada en una dirección de memoria. En la dirección 300 voy a tener abrir archivo. En la 301, leer archivo. En la 302, leer la variable tal. En la 303,
guardar el dato o sumarle al dato tal, y así las distintas instrucciones. Entonces, yo voy a tener desde la 300, supongamos, a la 304, este proceso A. El proceso B va a ser, me cambié de color ahí, el proceso B va a ser del 500 al 507, ¿sí? Y el proceso C va a ser del 900 al 909. Es decir, que ahí en esas direcciones voy a tener guardadas las instrucciones. ¿Sí? No se guíen por el color porque está al revés el color. Debería cambiar esto para que no haya malinterpretaciones. Bueno, entonces tenemos que el proceso A tiene 1, 2, 3, 4, 5 instrucciones, el proceso B tiene 8 instrucciones y el proceso C tiene 10 instrucciones. Aunque a los efectos visuales no parece eso, pero tenemos esa cantidad de instrucciones dentro de cada proceso. Cuando hablamos de la traza, estamos hablando de la traza de cada proceso. Esta es la traza, la dirección 300 a la 304. Esa es la traza del proceso A. La traza del proceso B es de la dirección 500 hasta la 507. La traza del proceso C es de la 900, la dirección 900, hasta la 909. Esas son las trazas de cada uno de los procesos. Ahora bien, yo puedo, y me parece que es la que sigue, bueno, el planificador tiene la traza de la 100 a la 101. También es un proceso, así que también lo tengo que poner. Déjenme ver. Bien. Ahora, yo digo que existe otra traza que se llama traza de ejecución. Nosotros hasta acá tenemos trazas de procesos. Proceso A, proceso B, proceso C y planificador. Pero la traza de ejecución, la traza sería como la secuencia de ejecuciones, la secuencia de direcciones que están ejecutándose, ¿no? La traza de ejecución va a ser la combinación de cómo son dadas esas ejecuciones. Primero se ejecuta la 100 y la 101, o sea, el planificador. Después se ejecuta la 300, 301 y 302, o sea, el proceso A. Luego, el contador de programa queda en que la próxima ejecución va a ser el 303, ¿sí? Pero justo se corta la ejecución, entonces le va a tocar de nuevo al planificador, 100, 101. Y el planificador decide que le toca al proceso B, 500, 501 y 502. Y guarda el 503 para el contador de programa porque detuvo la ejecución el planificador. Y dice, ahora le toca al proceso C, pero primero ejecuto yo para poder llamar al proceso C. Y voy a ejecutar la instrucción 900, la 901 y la 902. ¿Me van siguiendo hasta acá? Lo que quiero decir es, yo tengo trazas de un proceso que son cada una por su lado. Pero cuando yo hablo de la traza de ejecución del procesador, esto es del procesador, voy combinando direcciones de los distintos procesos. El planificador, 3 instrucciones del proceso A. El planificador, 3 instrucciones del proceso B. El planificador, 3 instrucciones del proceso C. Es casualidad que sean 3 instrucciones, ¿sí? Pueden ser más de uno que del otro, porque dependiendo del tipo de instrucción pueden ser que se ejecuten más rápido algunas que otras. Así que esto que pusimos 3 instrucciones no es que sean todas siempre iguales, sino que el tiempo va a ser el mismo y el tipo de instrucciones son parecidas y por eso se usan que son 3.
pero podrían ser en una 3, en una 4, en una 5. Eso es indistinto. Pero se le llama traza de ejecución del procesador, y eso no lo puse, pero lo voy a corregir, a esa secuencia de las distintas direcciones de los distintos procesos que se están ejecutando. Y es la secuencia que sigue el procesador para ejecutar. Planificador, proceso A, planificador, proceso B, planificador, proceso C. ¿Me siguen hasta allí? A eso me refiero con traza de ejecución. El contador de programa, ven que está marcado en el proceso A, en el proceso C, en el proceso B. Ese contador del programa se guarda. ¿Por qué? Porque en cada una de estas ejecuciones quedamos cortada la ejecución. Acá quedó en 302, acá quedó en 502 y acá en 902. Entonces, el proceso A tiene que saber que la próxima instrucción que va a ejecutar es la 303, y esta la 903, y el B la 503. Entonces, hay un contador de programa para el proceso A, para el proceso C y para el proceso B. ¿Y dónde está guardado ese contador de programa? Pregunta. PCB. Cada vez que le toca el turno, se lee en el PCB cuál es la próxima instrucción a leer para ejecutar. El contador de programa es uniforme. Eso se define por el sistema. ¿Qué sería uniforme, Lucas? No, ya lo resolvió después. Por eso Ah, entonces ya bien. no entendí. No, porque Bien. entiendo Ah, que bien. tratado más el tiempo de ejecución. Pero no, la otra Claro, pregunta era si claro, eso se claro. No, define no, en el es sistema un operativo. registro, que se guarda en el PCB, que lo lee el microprocesador. Guarda una dirección, nada más que eso, una dirección. No es algo variable, así que cambia de tamaño, sino que guarda una dirección de memoria. Bien, Y un solo dato guarda, la perfecto. próxima, ¿sí? Ese numerito, 903. El contador del programa proceso C. El contador de programa proceso A guarda 303. O sea que va a haber cuántos contadores de programa. Tantos como procesos. Exactamente, tantos como procesos en ejecución. ¿Sí? Los procesos que no se crearon, obviamente que no cuentan, solamente los que están creados para ejecutar. Bueno, avanzamos. Entonces, la traza de ejecución contiene la traza de todos los procesos que van alternándose con la multiprogramación, porque esto es multiprogramación, ¿ven? Planificador, proceso A, planificador, proceso B, planificador, proceso C. Eso es multiprogramación. Estamos haciendo de cuenta, y aclaro esto por las dudas, que todo se está ejecutando en un solo procesador, ¿sí? El análisis que estamos haciendo es para un solo procesador. Aplíquenlo a esto mismo, pero teniendo varios procesadores. Imagínense que el sistema operativo se tiene que dedicar a manejar el procesador 1, manejar el procesador 2, manejar el procesador 3, el 4 y tantos procesadores como tengamos. Ustedes tienen, la mayoría debe tener entre 4 y 8 núcleos en su máquina, porque son los más o menos lo actual. ¿Sí? Quizás algunos tienen 2 procesadores nada más y es más fácil, pero la mayoría debe tener entre 4, 8 y más también procesadores. ¿Es o no es? ¿Cuántos tienen? ¿Se acuerdan que hablábamos de núcleos o procesadores? A ver, uno solo contestó. Profe, si un proceso termina antes que los otros, agrega otro para reemplazarlo o primero terminan los otros dos. Ah, muy bien la pregunta, Lucas, y ahora lo vamos a aclarar. Eh, todo depende. Ya vamos a ver. Nadie tiene procesadores, nadie tiene máquina, entonces parece ser.
porque nadie contesta. Bien. Mi máquina creo que tiene 8 núcleos, 8 procesadores, digamos, entonces tiene que octuplicar este mismo análisis que lo hago para 1, pero está hecho para 8, ¿sí? Nuestro análisis siempre va a ser con uno solo, de manera tal de que sea más simple, el análisis, que nuestra cabeza pueda entender. Pero después tienen que pensarlo, que eso funciona para cada uno de los núcleos que tenemos, ¿sí? Ramiro lo va a tener que multiplicar por 16, porque tiene 16 su máquina. Entonces, obviamente que esa máquina debe ser mucho más rápida que la mía. ¿Por qué más rápida? Porque atiende el doble de procesos que mi máquina. Atiende, o más procesos, por lo menos, ¿sí? Bien, avanzamos un poquito más. Cuando termina de ejecutar el proceso C, que es el del 900, el planificador vuelve a tomar el control, sigue ejecutando y dice, bueno, ahora voy a seguir con el proceso A, ¿sí? Me detuve en el 302, pero ahora continúo en el 303, continúo en el 304, y ahí, en el 304, el proceso A dice, necesito datos de entrada-salida. Es decir, lo más seguro es que o estoy buscando en un disco un archivo o variable o lo que fuese que tengo guardado, o estoy mandando imprimir algo. Entonces, ese procesador dice, yo no me voy a quedar esperando que termine de buscar los datos o de que mande a impresora. Corto acá la ejecución del proceso A y continúo con otro, mientras está buscando los datos. ¿Qué pasó? Bien. Entonces dice, el contador de programa va a ser el 305, 33 y 34. Ya lo ejecutó. Guarda el 305 como próxima ejecución y toma el control de nuevo el planificador. ¿Por qué va cortando la ejecución de un poco de un proceso, otro poco de otro proceso? Porque existe un tiempo de ejecución que se le da a cada proceso. ¿Para qué? Para que no acaparen el uso del procesador un solo proceso. Es como si yo dijera, tengo a todos los alumnos conectados a la UB, ¿sí? Y que todos quieren leer un archivo. El primero que entró, si yo no le pongo límites de tiempo, el primero que entró, por un segundo o un milisegundo, agarró el archivo y no lo soltó más. Se quedó mirando las horas que no se transformaba, el 2 no se transformaba en 10. Entonces se quedaba mirando el alumno esa nota. Si yo no tengo tiempo compartido, implementado, ese alumno acapara el tiempo de procesador y no deja que el resto pueda usarlo. Entonces, ¿qué pasa? El tiempo compartido define que a un usuario le voy a dar un tiempo nada más de uso, no le puedo dar mucho tiempo. Y si hay muchos alumnos esperando, va a ser mucho menor el tiempo que le voy a dar. Por eso es que le di 303, 304, corté, tomo el planificador, el control y ahora va a continuar con otro proceso. Va a continuar con el 503. ¿Por qué? Porque ahí estaba el contador de programa anterior y ejecuta 503, 504 y 505. Entonces, el próximo contador de programa se va a guardar en 506. ¿Por qué no ejecuta más que el 505? Porque se le acabó el tiempo. ¿Sí? Ejecutó una instrucción, ejecutó una segunda instrucción, una tercera y marcó como un cronómetro diciendo, no, tu tiempo por ahora se acabó. Sigo, ¿qué pasó acá?
Un segundito. Me está ejecutando el control de virus. Bien. Entonces, aquí se incorpora un concepto que se llama tiempo de ejecución. Quantum se le llama normalmente, pero es un tiempo límite que se le da a cada proceso. ¿Para qué? Para que no acapare el procesador él solo, le doy un quantum para ejecutar un proceso, el sistema operativo le quita el, el procesador, lo toma él y se lo da a otro proceso que también le da un tiempo. Cuando se le acaba el tiempo, le quita y lo toma él y le vuelve a dar a otro proceso, 900, y así sucesivamente. Le voy dando tiempos y de esa manera le voy dando esos tiempos a cada uno de los procesos que están ejecutando y de esa manera se da la multiprogramación, el intercambio ese de un poquito a cada uno. Bien. Entonces, la traza de ejecución, sintetizando, es la secuencia de instrucciones que va ejecutando el procesador de los distintos procesos. La traza de ejecución de un proceso son las distintas instrucciones de este proceso y la de ejecución del procesador es de los distintos procesos, todos juntos. ¿Sí? Eso tiene que quedarles claro, la diferencia entre traza de proceso y traza de ejecución. ¿Son las instrucciones como tal o son las direcciones en donde están las instrucciones? En realidad, son las direcciones de donde están esas instrucciones. Claro. Bien. Cuando el proceso A obtiene los datos de entrada-salida, le manda una interrupción al procesador y le dice, ya estoy listo para leer, porque ya busqué los datos. Entonces, allí vuelve a darle el control, toma el control él, obviamente el sistema operativo, y le vuelve a dar a la instrucción 305 y la 306 para terminar ese proceso. Ahí uno de los chicos, Lucas creo que era, preguntó qué pasaba cuando termina un proceso. Ese proceso termina y puede desocupar todo su espacio ocupado, porque todo esto desaparece. Puede ser ocupado por otro proceso, si es que algún usuario solicita un nuevo proceso, o puede quedar el espacio vacío y el sistema operativo reasignar ese espacio para los procesos que están ejecutando. Puede darse las dos situaciones. Todo va a depender de la cantidad de procesos que se estén solicitando, que se estén requiriendo ejecutar y de la cantidad de usuarios que estén queriendo ejecutar. Bien, avanzo. Vamos a ir. ¿Se entendió traza de proceso y traza de ejecución? Sí, profe. Bien, vamos a estados de un proceso. Nosotros conocemos el estado de ejecución porque sabemos que ese estado es cuando el procesador le está dando bolilla, lo está atendiendo al proceso y está haciendo todas las instrucciones que tiene que ejecutar. Pero un proceso no inicia con el estado de ejecución. Un proceso inicia con un estado que se llama de listo. Es decir, un estado que prepara todo lo que necesita un proceso para recién poder ejecutarse. Se lo pone en estado de listo cuando yo le doy el espacio en la memoria que necesita, le guardo los registros del PCB, es decir, que pongo que va a haber un espacio para program counter o contador de programa, un espacio para todas las variables, la pila, todo lo que dice el PCB, ¿sí? Vamos a volver para atrás un poquito. Oh, para volver esto es un garrón. No voy a volver más. Ahora sí porque estoy volviendo, ya no vuelvo más.
Bien, vamos acá. El PCB. Todo esto es una estructura que se tiene que crear con ese proceso que quiere ejecutar. Mientras estoy creando esto, no tengo un proceso en ejecución. Es lo que yo denomino estado de listo. Pero eso es ese estado de listo es cuando nosotros tenemos dos estados. O listo, que se está preparando para ejecutar, o en ejecución, cuando está en el procesador y el procesador está realizando sus tareas, sus instrucciones. ¿Qué pasa? Cuando el proceso se le acabó el tiempo, vuelve a estado de listo y espera que le toque de nuevo el turno. Cuando le toca el turno, vuelve a ejecución. Y así sucesivamente, todos los estados, todos los procesos van pasando de estado de listo a estado de ejecución. ¿Puede haber más de un proceso en estado de ejecución? Pregunta para ustedes. Sí, pero Sí, si tengo más de un procesador, sí. ¿Más de un proceso en estado de ejecución? No. Solamente hay un proceso en estado de ejecución cuando tengo un procesador. Si yo tengo más de un procesador, sí puedo tener esa misma cantidad de procesos en ejecución. Es decir, que en el momento de la ejecución se considera que ese proceso está solito y controlando el procesador. Si se le acabó el tiempo de ejecución, pasa a estado de listo. ¿Puede haber más de un proceso en estado de listo? Sí. Todo el resto de los procesos pueden estar en estado de listo esperando que le toque el turno. Pero solo uno va a estar en ejecución. Ahora, ¿puedo tener más de un programa en ejecución? Vuelvo a preguntar. Sí, cuando tengo más de un procesador. Si tengo un solo procesador, no. ¿Está? ¿Y qué pasa si yo tengo un proceso que empezó a ejecutar y quedó a medias? Vuelve a estado de listo. Y modifiqué. ¿Qué modifiqué? contador de programa. Contador de programa. El contador de programa va a estar modificado. Seguramente también otras variables, como por ejemplo algunos datos que he leído o algunos datos que he calculado, ¿sí? Alguna suma, resta o división o cualquier cálculo que se haya hecho, que cargó datos nuevos, que calculó datos nuevos, que también se guardan, también se guardan en el PCB. Pero lo fundamental que tengo que guardar es el siguiente la siguiente instrucción a ejecutar. Pero el estado ya no va a ser de ejecución. Va a ser de ejecución solo cuando está en el procesador. Entonces, si tengo un solo procesador, ¿cuántos programas en ejecución tengo? Uno solo. Si tengo un solo procesador, ¿cuántos programas, procesos en estado de listo puedo tener? Varios. Todos los que tenga, todos los que quiera tener. Esperando, obviamente. ¿Quedó claro eso? Nuestro ejemplo para sí estar en proceso de listo debe estar cargado en memoria el proceso. en memoria sí o sí. Sí Por o sí. eso, ese grafiquito que vimos, que la traza del proceso era, perdón, no la traza, sino la ejecución en memoria. Déjeme un cachito acá de salir así, es más fácil. Volver, porque si no, acá. Acá en memoria, ¿ven? Voy a agrandar un poquito. Acá en memoria tengo el planificador en una ubicación, el proceso A en otra ubicación, el proceso B en otra y el proceso C en otra. Todos están conviviendo, pero hay uno solo de estos que está en el microprocesador. Queda en la memoria, trabaja en el microprocesador y vuelve a guardarse en memoria.
¿Se entiende? Sí. Bien. Por eso es que a partir de ahora, cuando ustedes quieran aumentar el rendimiento del sistema, que en este caso sería lo que más usen, el dispositivo que más usen, el celular, la tablet o la computadora. Mientras menos programas tengan, más procesos, mayor cantidad de instrucciones de un proceso voy a poder cargar. Si tengo muchos procesos cargados, van a ser poquitas las instrucciones del proceso A, del proceso B, del proceso C que voy a tener cargados. Porque voy a tener un proceso D, E, F, G, H, I, J, K. Entonces, la memoria es finita y mientras más procesos ponga, menos espacio le voy a poder dar a cada uno. Y eso significa que cada vez que yo tenga que ejecutar instrucciones y se me acaben las instrucciones que tenga acá, tengo que ir a buscar a memoria, perdón, a disco, el resto de las instrucciones y cargar el resto de las instrucciones acá. Yo no cargo un proceso en forma completa. Cuando tengo una memoria limitada, cargo una cierta cantidad de instrucciones, las primero que voy a necesitar. Y después traigo el resto. Cuando ya ejecuté las primeras y las puedo eliminar y vengo con la segunda tanda. Eso hace que mientras más procesos tenga cargado, menos espacio tengo para traer procesos más completos. Por eso es que cuando tenemos 1, 2, 3 aplicaciones abiertas, no es lo mismo que cuando tenemos 10 o 12 aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Siempre va a ser mejor el rendimiento de los procesos esos cuando menos procesos tenemos, porque toda la memoria va a estar dedicada a ellos. Si yo tengo que dividir la memoria entre muchos procesos, va a ser poco eficiente. ¿Se entiende? ¿Que puedo hacerlo? Sí, puedo hacerlo. Puedo cargar todos los programas que yo quiero. La memoria los puedo cargar. El tema es que todos van a por procesador. Entonces le va a dar un poquitito a cada uno y va a ir cargando un poquitito de uno, un poquitito del otro, un poquitito del otro, vuelvo y así el rendimiento de ese sistema no va a ser el óptimo, porque voy a tener demasiados procesos ejecutando. ¿Me siguen? ¿Se entiende lo que planteo? Vamos a hacer así puedo ir volviendo. Vamos por acá. Bien, estados. Esto es un análisis preliminar de estados, porque no existe ahora esto de dos estados, listo y ejecución. ¿Sí? Esto es un primer análisis como para que entendamos que lo que está en ejecución está en el procesador, lo que está en estado de listo está como en una cola de espera para que le den el turno para ir al procesador. ¿Se entiende el grafiquito? Está muy clarito ahí. Sí. Todos están esperando a que les toque el turno. Ese orden A, B, C, D es, digamos, es relativo, ¿no? El que decide ese orden es el planificador, una parte del sistema operativo que dice ahora te toca a vos, ahora te toca a vos. Y si no terminó de ejecutar, porque ejecutó 2 o 3 instrucciones y le quedaron instrucciones pendientes, vuelve a la cola y sigue esperando. Si las instrucciones del proceso A son poquitas y son, supongamos, 3 nada más, ejecuta las 3 instrucciones, termina y sale. No vuelve a la cola. Pero si no quedaron todas las instrucciones ejecutadas, tiene que volver a esperar su turno nuevamente. ¿Avanzó? Vamos al modelo de proceso y de estados que actualmente se maneja. Es este.
un poquito más complejo que el anterior. Existe un estado de nuevo cuando el sistema operativo lo admite, mejor dicho, cuando el sistema operativo está preparando todos los recursos que va a necesitar ese proceso. Por ejemplo, ¿qué necesita el proceso? Lugar en la memoria para ser guardado, almacenado. Entonces, el sistema operativo, a través de su planificador eh, u otros servicios, busca espacios libres en la memoria para guardar el nuevo proceso. Mientras está buscando, yo lo que hice fue hacer un doble clic en alguna aplicación, ¿sí? Doble clic, quiero ejecutar. Mientras hago el doble clic y no me carga el proceso, es porque está buscando un espacio donde guardar ese proceso en la memoria. También está creando el PID, está creando el PCB, está creando el Program Counter o contador de programa, está creando todos los registros que va a necesitar, es decir, está preparando el terreno para que exista ese nuevo proceso. Entonces se le llama estado de nuevo. Pero ¿qué pasa? Ese estado de nuevo no está listo para ser ejecutado. No está listo y dice, ya estoy, ya tengo todo. No, estoy recién creándome. Por eso se dice que ese es el estado de nuevo, preparando todos los recursos necesarios para poder ejecutar. Cuando todos los recursos ya fueron asignados, todo lo que necesita fue asignado, todo lo que necesita fue creado y ya está terminado ese proceso de inicio, digamos, se le pasa a un estado de listo. Y en ese estado de listo sí tenemos la cola de procesos que están esperando ejecutarse, como vimos recién. ¿Sí? Esto es el estado de listo. No solamente uno, puede haber varios en estado de listo. En estado de nuevo hay uno solo por vez. Está probando todo lo que necesita para poder pasar a la cola de listo. Bien, en el estado de listo, yo proceso, puedo ser elegible para ejecutar. Depende del sistema operativo que me elija dentro de esa cola. Bueno, cuando me elige, pasa a estado de ejecución. Cuando se acaba el tiempo de ejecución que me dieron, vuelve a la cola al estado de listo. Si el proceso ejecutó y era pequeño, no vuelve a la cola de listo, termina. Entonces pasa a un estado determinado. Y ustedes dirán, profe, pero ¿cómo va a pasar a un estado determinado si terminó y desaparece el proceso? Efectivamente, el proceso desaparece, pero no desaparece tan rápidamente como nosotros pensamos. Por eso llega a un momento en que unos instantes pasa a estado determinado. ¿Para qué? Para que el sistema operativo cargue todos los datos del PCB en los archivos que correspondan, cierre todos los archivos que haya abierto, guarde todos los archivos que haya modificado y haga, digamos, una organización de todos los recursos que usó para que todo quede bien ordenadito. Y recién determinado, que va a ser unos instantes nada más, desaparece y ya está, no, ya no existe más. Pero después de terminar su ejecución, que libera el procesador, se tiene que guardar toda esa información que generó ese proceso y ese instante, que puede ser muy pequeño, pasa a un estado determinado. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien. ¿Alguna pregunta? Sigo, si no. Falta el último estado. El último que en realidad son tres. Cuando estamos en estado de ejecución y no se me acabó el tiempo, ¿sí? No se acabó el tiempo, pero viene justo una instrucción
que tiene que acceder a datos del disco, no están en la memoria ni están en el procesador esos datos. Tengo que ir al disco a buscarlo. Entonces ahí se genera una interrupción que hace el procesador sobre ese proceso y lo pasa a estado de bloqueado. El estado de bloqueado lo que me dice es que está esperando datos que todavía no los tiene. Como no tiene los datos para trabajar, no está en estado de listo, está bloqueado. Cuando consigue los datos, cuando los datos ya los accedió, ya los tiene cargados en su PCB, recién se lo pasa a estado de listo, para que sea en esa cola de elegibles uno más. Por lo tanto, si el estado está en bloqueado, no puede pasar a estado de ejecución. Tiene que pasar a listo para recién poder ser elegible y ser ejecutado. Entonces, resumo. Un proceso se crea y cuando se buscan todos los recursos que necesita, el estado se llama nuevo. Cuando ya tengo todos los recursos asignados y ya está ubicado en la posición de memoria necesaria o que le asignaron, tiene todos los archivos y datos y variables y estructuras creadas, se dice que está en estado de listo, elegible para ser ejecutado. Cuando lo eligen, pasa a estado de ejecución. Si termina, porque es cortito, pasa a estado determinado. ¿Para qué? Para guardar todos los datos estadísticos y cerrar archivos que ha estado usando. Luego determinado desaparece. Pero si la ejecución no se terminó y quedó alguna instrucción buscando datos que no tiene, lo bloquea el sistema operativo, lo pone en estado de bloqueado, esperando los datos que está necesitando. Cuando los datos se consiguieron, se lo pone en estado de listo para que vuelva a esa cola de espera y lo vuelvan a elegir hasta que termine. Si sigue buscando datos, vuelve a estar bloqueado, pasa a listo, vuelve a ejecución. Y si no necesita más datos, pero sigue ejecutando, pasa de listo a ejecución, listo a ejecución, listo a ejecución. Hay dos estados extras que en un principio no se consideraban estados, que tienen que ver con dónde están ubicados estos procesos. Estos procesos en azul, perdón, estos estados en azul, son estados de procesos que están en RAM. El nuevo todavía no está en RAM, pero está siendo guardado en la RAM. El listo ya está en la RAM. El de ejecución tiene que estar en RAM para que pueda ejecutarlo el procesador. El terminado está en RAM porque está guardando datos. El bloqueado está en RAM porque está esperando datos para ser listo. Pero cuando hablamos de procesos suspendidos, que es un estado de listo suspendido o bloqueado suspendido, es el mismo estado de listo y de bloqueado, pero que no está guardado en la memoria RAM, sino que ese proceso, porque como tengo muchos y no tengo tanto espacio en memoria, lo guardé en vez de en memoria, lo guardé en un sector del disco que se llama memoria swap, memoria de intercambio. Es un lugar extra que yo agrego cuando no me queda suficiente memoria RAM y uso del disco real, del disco físico. O sea que no está en RAM esto, sino que esto es lo que está en RAM. Y un poco de procesos que no pueden ser cargados en RAM porque ya no hay más espacio disponible, los guardo en el disco y se llama espacio o área de intercambio. Y a los estados de esos procesos que están en disco se les llama listo suspendido o bloqueado suspendido. Puede ser bloqueado como puede ser listo. Pero como no están en RAM, tienen que pasar del disco a la RAM para pasar al estado de listo o del disco a la RAM para pasar al estado de bloqueado.
¿Se entiende? Sí, Puede profe. puede ser un proceso en estado de listo suspendido, o sea, estar en disco. Está listo, porque tiene todos los datos necesarios. Tiene el lugar en la memoria, tiene asignado, pero no está cargado en la memoria. Esto no está cargado en la memoria. Tiene el lugar donde lo van a asignar, pero no está cargado. No puede ser ejecutado, porque de acá no puedo pasar acá directamente. El paso de un estado a otro se le llama transición. Entonces no puede existir una transición de listo suspendido a ejecución. La transición es de listo suspendido a listo y de listo a ejecución. O la transición es de bloqueado suspendido a listo suspendido, de listo suspendido a listo y de listo a ejecución. De bloqueado suspendido a bloqueado solamente, de bloqueado a listo, de listo a ejecución. En síntesis, ¿cuál es la única forma de acceder al estado de ejecución estando en estado de listo? Ni de nuevo puedo ejecutar, ni de listo suspendido puedo ejecutar, ni de bloqueado suspendido puedo ejecutar, ni de bloqueado puedo ejecutar. Solamente estando en estado de listo pueden elegirme para ejecutar. Obvio que determinado no voy a ejecutar si ya terminé. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien, para la clase que viene les voy a pedir que repasen los conceptos de cuando un proceso está en estado nuevo, listo suspendido, listo, bloqueado, ejecución, terminado. ¿Sí? Porque avanzamos sobre eso la clase que viene. Voy a subir esta filmina en un rato cuando termine de hacer la parte práctica que me falta. Así ya tienen también el práctico de Germán, que no sé si van a tener este jueves o el próximo, pero así vamos avanzando. Los veo entonces, qué rápido que me pasó la clase. Los veo el martes que viene. Esperemos que en el aula. Bueno, Si hay profe, alguna, muchas gracias. Perfecto, si hay profe. alguna consulta, Gracias. esperen, a ver, entonces, ¿qué prepara? Axel, entonces el que prepara todo lo que necesita el proceso para ser ejecutado es el estado nuevo. El estado nuevo es un estado. El que prepara todo es el sistema operativo. El sistema operativo se encarga de preparar y dejarlo en estado de nuevo hasta que tenga todo listo. Cuando tiene todo listo, lo pasa a estado de listo. Sí, espera un segundito. ¿Qué resolución, Urbiola? ¿Tenía que resolverlo? Ah, tenés razón, ahora me acordé. Me olvidé. Luis, me olvidé que yo les iba a corregir uno y le iba a subir la resolución. Pero nadie me mandó un mensaje, yo les dije, háganme acordar. Sí, ahora me acuerdo que dije eso, pero nadie me mandó el mensaje para recordármelo. Ustedes saben que yo soy, ¿cómo se dice? No tengo memoria de corto plazo. Entonces yo digo mucho y después no, prometo, pero después no cumplo. Háganme acordar más tarde que tengo que hacer eso y subirles las respuestas. ¿Estamos? Sí, profe, le hacemos acordar. Estamos, profe. Vale, dale, gracias. Hasta luego, profe. Chao, Vemos. profe. Chao, chao. Chao, profe.